En la oscuridad de la noche, cuando la ciudad duerme, hay historias que solo los taxistas conocen. Pasajeros que aparecen sin ser llamados, destinos que no existen, y miradas en el retrovisor que no debieron estar ahí. Relatos que no deberían contarse, pero que esta noche lo haremos. Así que si aún no estás suscrito, es el momento perfecto de hacerlo, ya que tendremos contenido nuevo cada semana. Suscríbete y acompáñanos en estos relatos, si es que te atreves. Y bien, espero que te encuentres bien donde quiera que estés, ya sea que estés descansando en tu casa, trabajando, o bien vengas de regreso en el transporte. Y si es así, abrígate bien, ponte cómodo, porque Frío de Medianoche está por comenzar. El pasajero del retrovisor. Esa noche empecé turno como cualquier otra. Eran cerca de las 2:30 de la madrugada, de esas horas donde la ciudad se siente rara, como si algo no encajara del todo. Iba circulando por una avenida casi vacía cuando lo vi. Un hombre parado bajo un poste de luz, con la mano levantada. Frené. Se subió sin decir una palabra. Solo murmuró una dirección que apenas entendí. Arranqué el vehículo. Desde el principio algo se sentía incómodo. No hablaba, no se movía, solo estaba ahí sentado detrás de mí. Intenté romper el silencio. ¿Va lejos, jefe? No respondió. Miré por el retrovisor y lo vi. Su cara estaba medio oculta por la sombra, pero lo que me heló la sangre fue su expresión, completamente vacía. No había enojo ni tristeza, no había felicidad, absolutamente nada. Continué manejando. De pronto, el ambiente dentro del taxi empezó a enfriarse, literal. Se sentían las manos heladas en el volante. Subí la ventana, pero no cambió en nada. Ya casi llegamos, le dije, más para tranquilizarme a mí que por otra cosa. No hubo respuesta de su parte. Volví a mirar el retrovisor y con asombro vi que el pasajero ya no estaba. El asiento trasero estaba vacío. Frené de inmediato, de golpe. Volteé completamente y no había nadie. No había puerta abierta, ni ruido, ni nada. Mi corazón estaba al mil. Respiré hondo y sin pensarlo mucho continué a la dirección que me había dado. Llegando a la dirección, era una casa vieja con la luz apagada. Toqué el claxon y salió una señora. Buenas noches, le dije. Traigo a un pasajero que pidió este destino. La mujer me miró confundida. Aquí no pedimos ningún taxi. Le describí al hombre que había subido al taxi unas horas antes. La expresión de la señora cambió de inmediato. Ese era mi esposo, dijo en voz baja. Murió hace 3 años y siempre llegaba a esta hora. Yo sentí un escalofrío recorrerme por completo toda la espalda. Esa fue la última vez que trabajé en el turno de la madrugada. El viaje que nunca existió. Era una noche tranquila. Había estado esperando viaje casi 40 minutos. Cuando por fin entró una solicitud en la aplicación. Recoger a las 3:12 de la mañana. Destino, Colonia Vieja, al otro lado de la ciudad. Por el precio yo acepté. Cuando llegué al punto de recogida, era una calle completamente vacía. No había ni una sola alma.
Ni una sola persona. Pensé, el pasajero saldrá en un momento, así que esperaré el tiempo estimado. Pasaron aproximadamente el tiempo estimado de 2 minutos. Pero nada. Le marqué. Una voz femenina contestó, pero sonaba muy distante, como si hubiera un eco entre cada llamada, como si hubiera un eco entre su teléfono y el mío. ¿Ya llegó? Sí, ya estoy afuera. Perfecto, no se vaya, por favor. Me colgó. No sé por qué, pero algo en su tono me incomodó. Era como si no estuviera hablando con alguien vivo. No sé cómo explicarlo. De repente, la puerta trasera se abrió y se cerró de golpe. Volteé de inmediato, pero no había absolutamente nadie atrás. Sentí en ese momento cómo se me erizó la piel. ¿Se subió alguien?, pregunté en voz alta, aunque sabía que estaba completamente solo. No hubo respuesta de nada. El aire estaba totalmente en calma. La aplicación me marcó como viaje iniciado. Me quedé congelado unos segundos, pero algo dentro de mí me dijo que manejara, y eso es lo que hice. Durante todo el trayecto sentí como si alguien estuviera detrás de mí. No escuchaba nada, pero lo sentía. Llegué al destino. Una casa antigua con un jardín muy grande, pero en un estado de abandono. El viaje se marcó como finalizado automáticamente. Bajé del coche y todavía tenía el corazón muy acelerado. Toqué la puerta y salió un señor mayor. Buenas noches. Vengo a dejar a la persona que pidió el viaje. El hombre me miró en silencio unos segundos. ¿Cómo era? Le describí la voz y cómo era. El señor bajó la mirada. Déjeme contarle algo, joven. Esa que usted recogió era mi hija. Falleció hace una semana, pero siempre pedía un taxi a esta hora saliendo del trabajo. Ella sufrió un accidente en un taxi anterior, ya que el taxi salió del barranco y no volvimos a encontrarla. En ese momento yo sentí un nudo en la garganta. Regresé al coche y el asiento trasero había una marca, como si alguien hubiera estado sentado todo el tiempo ahí atrás. La última parada de la abuela. Esa noche ya estaba por terminar mi turno. Eran casi las 4 de la mañana, cuando decidí aceptar el último viaje ya para irme a descansar. El viaje me marcaba que recogiera en un hospital. Cuando llegué, había una señora mayor sentada en la banqueta. Llevaba un suéter grueso y una bolsa pequeña. Yo me bajé de inmediato del auto para abrirle la puerta, porque siempre he sido un caballero. Ella me agradeció y se subió con mucho cuidado. Cerré la puerta y me subí al auto de inmediato. La miré por el retrovisor y simplemente le dije que iniciábamos el viaje. A mi casa, hijo, por favor. Me dio una dirección. Durante el camino empezó a hablarme. Me contó que venía del hospital, que ya estaba cansada, que solo quería llegar a descansar. Su voz era suave, tranquila, pero había algo triste en ella. ¿Trabaja de noche siempre?, me preguntó. Sí, señora, ya es costumbre. Aparte, en la noche me conviene. Cuídese mucho, la noche siempre guarda cosas, ella dijo. No supe qué responderle. Pasados unos minutos llegamos a la dirección. Era una casa bastante grande. Las luces estaban encendidas. Parecía que había movimiento dentro de ella. Me detuve. Ya llegamos, señora.
No respondió. Nuevamente le dije: ya llegamos, señora, pero volteando al retrovisor. En ese momento volteé hacia el retrovisor para indicarle nuevamente que ya habíamos llegado. Y mi sorpresa fue que no había absolutamente nadie atrás. Me sorprendí bastante porque en ningún momento escuché que abrieran la puerta, ya que tenía el seguro puesto. El asiento estaba vacío. Bajé del coche totalmente confundido, así que me decidí a tocar la puerta de la casa que habíamos llegado. En ese momento salió una mujer muy joven, aproximadamente de unos 25 años. Buenas noches. Hola, buenas noches. Dígame. Disculpe, es que traje a una señora a esta dirección, pero el viaje me marcaba que eran 100 pesos. La traje de tal hospital. Le describí exactamente cómo era la mujer y la bolsa que llevaba consigo. La joven en ese momento se llevó las manos a la boca. Es mi abuela, susurró. Mi abuela falleció hoy en el hospital, hace unas horas. Por eso es que estamos todos aquí en la casa reunidos, porque estamos viendo qué vamos a hacer. En ese momento sentí un frío recorrerme todo el cuerpo. Ella solo me dijo que quería regresar a casa. No supe qué más decir. Obviamente no le cobré el viaje. Ella simplemente empezó a llorar. Me dio las gracias y se metió. Pero antes de arrancar, sentí algo en el asiento de atrás. Volteé lentamente y por un segundo juro que la vi sonriendo, como un gesto de agradecimiento que lo hubiera llevado a su casa. La carretera que no termina. Esa noche no debía aceptar ese viaje. Lo supe desde que vi la ubicación. Era una carretera vieja, de esas que casi nadie usa ya. Pero la tarifa era bastante buena, así que no lo pensé dos veces, y ya llevaba un rato sin pasaje, así que acepté. Recogí a un hombre en silencio, ya que el hombre no me dijo ni buenas tardes y ni siquiera me respondió el saludo. No dijo más que una sola cosa: sígase derecho, yo le aviso dónde bajar. Un poco molesto yo por no haberme respondido el saludo, simplemente arranqué. Al principio, todo normal. Asfalto, algunas luces lejanas, uno que otro coche pasando, pero conforme avanzábamos, la carretera empezó a cambiar totalmente. Donde había luces que yo recuerdo, empezaron a desaparecer. Luego, los coches. Después, incluso las señales de vialidad. Solo quedaba el asfalto y la línea del camino, y la oscuridad que nos acompañaba. ¿Seguro que es por aquí?, pregunté. Siga, respondió con voz seca. El reloj marcaba aproximadamente las 2:10 de la madrugada. Seguí manejando. Pasaron 10 minutos, luego 20, luego una hora. La carretera era exactamente la misma. No había curvas ni salidas, nada. Sentí que algo estaba pasando, algo no estaba bien. Volteé al retrovisor y el hombre estaba viendo fijamente hacia enfrente, pero no parpadeaba, lo cual me espantó bastante. Así que le pregunté: ¿cuánto falta?, le pregunté ya nervioso y con algo de temor. Ya casi, dijo. Pero esa voz ya no sonaba humana. Mi celular empezó a fallar. La radio empezó a tener estática y mi reloj se detuvo. Lo que más me impresionó fue que, a pesar del tiempo que ya llevábamos en carretera, el tanque de la gasolina no bajaba.
Fue ahí cuando entendí que no estaba en una carretera normal, ya que pisaba el acelerador y no bajaba la gasolina. En ese momento me espanté bastante y decidí hacer algo que nunca había hecho. Di una vuelta en U. En cuanto giré el volante, el hombre gritó: «¡No te detengas!». Pero ya lo había hecho. Cerré los ojos un segundo y cuando los abrí, estaba de nuevo en la ciudad, frente a donde lo había recogido. El asiento trasero estaba vacío. Miré el reloj y eran nada más y nada menos que las 2:15 de la madrugada. Solo habían pasado 5 minutos. Pero yo juraría que manejé por horas. Al día siguiente investigué esa carretera. Dicen que hace unos años hubo un accidente ahí. Un hombre que manejó toda la noche sin poder salir del camino. Y nunca encontraron su cuerpo. El niño que no debía subir. Eran casi las 3:40 de la madrugada cuando lo vi. Un niño, solo, parado a la orilla de la carretera. Eso ya de por sí no era normal. Frené de golpe y de inmediato. Bajé el vidrio. «¿Qué haces aquí solo?». No respondió. Solo levantó la mirada y me señaló al asiento trasero. Sentí algo raro, pero no podía dejarlo ahí. «Súbete». Se subió en silencio. Arranqué. «¿A dónde vas? ¿Estás extraviado? ¿Con quién venías? ¿Dónde están tus padres?». El niño no me respondía. Estaba en silencio absoluto. Solo lograba verlo por el retrovisor. Y ahí fue cuando algo me heló la sangre. El niño no parpadeaba. Su piel era demasiado pálida, incluso se lograba notar un color o un semblante morado en él. Seguí manejando algo incómodo, pero ya estaba arriba. «Oye, ¿a dónde te llevo? Dime». Entonces habló: «A mi casa». Su voz no sonaba como la de un niño, sonaba hueca. Su voz sonaba profunda, como si viniera de muy lejos. «¿Y dónde es tu casa?». «Ya la pasamos». Frené de golpe. «¿Cómo que ya la pasamos?». Volteé y el niño estaba sonriendo. Tenía una sonrisa de mejilla a mejilla, pero su sonrisa no era normal. Era bastante grande. La boca se le había alargado bastante. Era una sonrisa incorrecta. «Aquí me bajé», dijo. La puerta se abrió sola y se cerró. Pero no vi absolutamente a nadie bajar. Mi corazón estaba descontrolado. Arranqué de inmediato como pude y me fui directo a la gasolinería más cercana. Con el nervio encima le conté a otro taxista lo que me había pasado. Se quedó en silencio. En ese momento él me volteó a ver levantando la mirada y me dijo: «No eres el primero. Ese niño aparece en la carretera desde hace años». «¿Y qué le pasó?». El hombre suspiró y me dijo: «Lo atropellaron y el conductor nunca se detuvo». Sentí un nudo en el estómago. Dicen que desde entonces sigue subiendo a los taxis. ¿Para qué? El taxista me miró. «Para que alguien más tampoco se detenga», dijo. «Esa fue la última vez que manejé por esa carretera. Porque hasta hoy, a veces, cuando voy solo en la noche, veo en el retrovisor una silueta muy pequeña, sentada atrás, sonriendo». El turno que no terminó. Nunca volví a ser el mismo después de ese turno. Y no lo digo por exagerar. Lo digo porque desde esa noche, cada vez que manejo de madrugada, siento que algo o alguien sigue subiendo a mi taxi. Todo empezó un jueves. Eran aproximadamente las 11:50 de la noche, cuando inicié un turno. No tenía nada fuera de lo normal.
Tenía el tanque lleno, música baja y el clima encendido, lo típico de mí. La ciudad todavía tenía movimiento, pero yo sabía que lo pesado venía después de las 2 de la mañana, cuando ya no hay tráfico, cuando las calles se vacían y cuando empiezan a pasar cosas raras. A la 1:30 de la mañana, todo iba tranquilo. 2 viajes normales, una pareja, un señor ebrio, nada que no haya visto antes. Pero a las 2:07 de la mañana, entró un viaje que debí haber rechazado. No sé por qué lo acepté. Tal vez fue la tarifa atractiva o tal vez fue algo más. El punto de recogida era una calle sin nombre. Eso ya era bastante raro, pero fui. Cuando llegué al punto donde me indicaba el mapa, lo primero que noté fue un silencio absoluto. No habían perros ladrando, no habían luces en las casas, no había nadie. Solo existía en ese momento mi taxi y la calle completamente oscura. Me detuve y esperé. Pasaron unos segundos y el celular comenzó a vibrar. Tu pasajero está subiendo, indicó la alarma del teléfono, pero yo fruncí el ceño. ¿Subiendo a dónde? Aquí no se ha subido nadie, murmuré. Y entonces la puerta trasera del auto se abrió. Pero al momento de abrirse no vi que nadie se subiera. En ese momento se cerró de golpe, pero de igual manera no vi a nadie. Mi cuerpo se tensó de inmediato. ¿Hola?, pregunté. Solo recibí como respuesta el silencio. Pensé en cancelar el viaje, de verdad que lo pensé. Pero en ese momento el GPS cambió solo. Destino establecido. No lo puse yo. No me habló nadie. Solo apareció. Tragué saliva y arraqué. Durante los primeros minutos traté de convencerme de que todo tenía explicación. Posiblemente es un error de la aplicación. Alguien se subió y no lo vi. Ya estoy cansado. Pero entonces lo escuché. Un susurro, justo detrás de mí. No te detengas. Sentí cómo se me erizó la piel. ¿Quién está ahí?, dije con la voz temblando. No hubo respuesta, pero el ambiente dentro del taxi cambió. Se volvió completamente frío y pesado, como si el aire no se moviera. Miré el retrovisor y lo vi por un segundo. Una silueta sentada, pero un rostro que no se distinguía con la noche. Era como si la oscuridad se lo estuviera comiendo. Volteé a ver de inmediato, pero no había nadie. Quise detenerme, lo juro. Quise bajarme del coche y dejar todo ahí. Pero en cuanto bajé la velocidad, el GPS comenzó a fallar. La pantalla empezó a parpadear y una voz salió del teléfono. Sigue. No era la voz del indicador de la aplicación. Era otra cosa, algo más profundo, algo que no sonaba a humano. Apreté el volante con fuerza y seguí manejando. La ciudad empezó a desaparecer poco a poco. Las luces, los coches, todo. Hasta que me di cuenta de algo horrible. No reconocía las calles, y eso es imposible. Yo conozco casi media ciudad, casi toda la ciudad, como la palma de mi mano. Pero ese lugar no lo conocía. Era como si estuviera manejando en otro lugar, en otro espacio, en otro tiempo. El reloj me marcaba las 2:30 de la madrugada, luego 2:30, y seguía en 2:30. No avanzaba. Eso ya se me hizo bastante raro. Esto no es real, me repetía una y otra vez, esto no es real. Entonces lo escuché otra vez, más cerca, más claro. Ya casi llegamos. Respiré hondo y pregunté, ¿a dónde? Pero no obtuve respuesta más que el silencio. De pronto vi algo en medio de la carretera y frené de inmediato.
Era una persona parada, de espaldas. No se movía, no reaccionaba a las luces, nada. Incluso le toqué el claxon y le grité: «¡Quítese!». Bajé la ventana y nuevamente le grité que se quitara, pero él no respondió. Toqué nuevamente el claxon y nada. Entonces empezó a girar. Pero no un giro normal. Giró demasiado lento, demasiado rígido, como si su cuerpo no estuviera hecho para moverse así. Como si estuviera fracturado y lo único que pudiera moverse fuera el cuello. Cuando finalmente vi su rostro, sentí que el corazón se me detenía. Era el mismo que estaba en mi taxi. El mismo que había visto en el retrovisor sonriendo. Una sonrisa imposible. «Ya llegamos», dijo. Las puertas se bloquearon solas de inmediato. El motor se me apagó. Las luces murieron. Y todo quedó en silencio. Oscuridad total. No veía nada. No escuchaba nada. Solo mi respiración. Y un leve sonido. Como si alguien estuviera arrastrándose desde el asiento trasero hacia mí. Sentí su presencia detrás de mi cuello. Fría, pesada. «Gracias por traerme», susurró. Y entonces sentí su mano sobre mi hombro. En ese momento grité con todas mis fuerzas y cerré los ojos. Cuando los abrí, estaba en una avenida con tráfico, con luces, con ruido, todo normal. El taxi estaba encendido como si nada hubiera pasado. Miré el reloj y simplemente habían pasado 2 minutos. Pensé que había terminado, pero todo había sido una especie de alucinación. Pero cuando llegué a casa, apagué el coche y antes de bajar, miré por última vez el retrovisor. Y ahí estaba sentado, mirándome, sonriendo, mirándome, sonriendo. Desde entonces, no importa si el taxi está vacío, no importa si no tengo viajes, no importa si voy solo. Siempre, pero siempre, hay alguien atrás. Y lo peor es que ya no necesito verlo para saber. Yo sé que hay alguien atrás de mi taxi, que sigue sentado y que en cualquier viaje que yo hago, él me acompaña. Así que es un turno que nunca va a terminar. La curva del barranco del diablo. Esa noche no tenía pensado trabajar hasta tan tarde, pero ya saben cómo es esto. Un viaje más siempre no cae mal. Eran las 3:18 de la madrugada cuando tomé la carretera vieja, la que casi nadie usa ya. La conocen como la Barranca del Diablo. No me gusta pasar por ahí, pero el viaje lo marcaba claro, y la tarifa era demasiado buena para ignorarla. La carretera estaba completamente vacía. Ni un solo coche, ni luces, ni señales. Solo en ese momento era mi taxi y el sonido del motor rompiendo el silencio. Entonces, a lo lejos los vi. Una familia, parados a la orilla de la carretera. El papá, la mamá y una niña pequeña tomados de la mano. No hacían señales, no gritaban. Solo estaban ahí esperando. Frené de inmediato y bajé el vidrio. ¿Necesitan un viaje? El hombre se limitó a verme y solamente asintió la cabeza. Sí, por favor. Su voz sonaba lejana, como si tuviera hueco su voz. Sonaba bastante lejos, como si no viniera de él. Al momento de decirles que subieran, la madre comenzó a acercarse al carro. Abrió la puerta y subió primero la niña, luego la mujer y al final subió el hombre. La puerta se cerró muy despacio. ¿A dónde van? A casa, respondió la mujer. ¿Y bien? ¿Dónde queda su casa? El hombre habló esta vez. Usted sígase derecho. Nosotros le avisamos. Yo arranqué. Desde el primer momento algo no estaba bien. No hablaban entre ellos. No se movían. No hacían absolutamente nada. A pesar de que llevaban a una niña pequeña, ella no se quejaba por el viaje, ni iba inquieta. Simplemente estaba sentada e inmóvil. Miré por el retrovisor
y los tres estaban viendo hacia enfrente. Pero la niña estaba viéndome a mí, fijamente, sin parpadear. Algo en su mirada me incomodó y me hizo tragar saliva. ¿Todo bien?, pregunté, pero nadie respondió. La carretera empezó a volverse más estrecha, más oscura y más pesada. ¿Falta mucho?, dije. El hombre respondió, ya casi. De pronto, la niña habló. Aquí es. Frené de golpe y de inmediato. Pero no había absolutamente nadie. Solo había una curva, una caída muy profunda, un barranco. Aquí no hay nada, aquí no hay ninguna casa, dije. Entonces los tres hablaron al mismo tiempo. Aquí fue. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Aquí fue que, disculpen. El hombre respondió con una voz que ya no era normal. Aquí fallecimos todos, en esta curva. El corazón se me aceleró, así que prendí el coche de inmediato y empecé a acelerar. La mujer volteó a verme y la niña también. Comenzaron a reírse y nadie se detuvo. En ese momento de mi miedo no pude evitarlo y volteé. Y lo que vi no eran personas. Sus rostros estaban pálidos, rotos, sus ojos vacíos y huecos. La niña seguía sonriendo y riendo, seguía viéndome pero con una sonrisa muy tétrica. Tiré el volante por instinto y el taxi se me descontroló. En ese momento todo se me oscureció. Todo se volvió negro. Cuando abrí los ojos, estaba en un hospital. Estaba conectado a unas máquinas y vendado de los pies a cabeza, sin poderme mover bien. Un compañero de la ruta de taxis estaba sentado a mi lado. Pensamos que no la contabas, me dijo. Yo, al recordar lo que había pasado, tragué saliva. La familia, susurré. Subieron al taxi. Mi compañero me miró en silencio y serio. Demasiado serio. ¿Familia? No me digas. Se acercó un poco más y en voz baja dijo: ¿acaso subiste a la familia que se encuentra en la barranca del diablo? Sentí que la sangre se me subía. Entonces sí existe. El hombre negó lentamente con la cabeza. Los que han pasado por ahí dicen lo mismo, que los suben, que los escuchan, que los ven, y que justo antes del accidente, la niña siempre sonríe. Esa noche sobreviví, pero no salí ileso, porque a veces cuando cierro los ojos, sigo viendo esa curva, sigo escuchando sus voces, y sigo sintiendo que el viaje nunca terminó. Si has llegado hasta esta parte del video, muchas gracias y espero que estas historias te hayan gustado. No olvides suscribirte, darle like a este video, comentar qué te parecieron las historias. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como Frío de Medianoche. Que tengas un excelente inicio de semana. Mi nombre es Jesús Salazar y recuerda que no hay nada más inquietante que Frío de Medianoche. Hasta la próxima.